Abundantes bendiciones para mis hermanos del canal En Defensa de la Fe. Es para mí, su hermano Natanael Baloyes, una gran alegría estar con ustedes a través de este programa y glorificar al Señor junto a mi querido amigo y hermano y maestro en muchos aspectos de la vida, porque me ha enseñado mucho, mi amigo Edinson Murillo. Bienvenido, mi hermano y mi amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Natanael. Eres bastante humilde, ¿no? Para reconocer. Yo no soy ningún maestro, tú me has enseñado mucho a mí, de verdad que sí, y nuestra amistad, bueno, podríamos decir que hemos aprendido ambos y que el Señor nos ayude a seguir aprendiendo uno del otro y también del gran maestro. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente. Espero Amén. que este espacio sea de bendición para todos. Amén, gloria a Dios. Me alegra mucho poder compartir con Edinson este espacio. Ustedes no saben cuántas veces me tocó decirle, porque a él casi no le gusta salir en cámara, pero tiene mucho que dar en el nombre de Jesús, porque es un hombre que estudia, que ora mucho, que ayuna, que busca al Señor, y esas son las personas que a mí me gusta traer al canal. Así que vamos a comenzar. Le pido a mi hermano y amigo Edinson que oremos, por favor. Muy bien, oremos. Eterno Padre que estás en lo alto de los cielos, estamos agradecidos contigo porque eres un Dios de amor y de misericordia, Amén. porque nos permites, nos das ese privilegio de estudiar tu palabra y hablar de ella. Permite, Señor, que el Espíritu Santo inspire a cada uno de nosotros que va a hablar en estos momentos y a los que van a escuchar o que están escuchando. Tócalos, oh Señor, para que también acepten la verdad que está contenida en tu santa palabra. Si hay alguien enfermo, si hay alguien con problemas o dificultades y quiere que oremos por él en estos momentos, que esta oración llegue a ellos. Señor, por favor, responde conforme a tu misericordia y ayúdales y ayúdanos para que todo lo que se haga aquí se haga para honra y gloria tuya. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querido amigo y hermano. Los invito a tomar las Biblias, a buscarlas. También busquen lápiz y papel para que tomen nota. Vamos a leer Ezequiel capítulo 9, verso 4, que dice: Y le dijo: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Después de leer este pasaje, me gustaría introducirlos con una pregunta. ¿Qué es el sello de Dios? ¿Es el sábado? ¿Es el Espíritu Santo? ¿O de alguna manera pueden ser los dos? En este mensaje, con la ayuda del Señor, vamos a tratar ese tema. Y ahora le permito a mi hermano Edinson hablar. Me gustaría, Edinson, que nos compartas un poco de lo que hablamos en el video anterior, que se llama El sellamiento y el fin del mundo, que de paso lo vamos a colocar de aquí debajo de este video, el enlace, para los que no lo han visto, lo puedan ver. Muy bien. En el programa anterior nosotros estuvimos hablando de este tema que es muy importante acerca del sellamiento y el fin del mundo. Vimos que el fin viene y Ezequiel lo estaba anunciando, capítulo 7, capítulo 8, incluso en el capítulo 9 Ezequiel dice que el fin viene y que Jehová no está contento con la humanidad, o al menos con los hombres que dirigen y que tienen una influencia a nivel mundial, o por los pecados de su pueblo Israel. Y mostrando la figura del pueblo de Israel, el Señor dice que el fin viene a través de Ezequiel y que es necesario prepararse. También vimos en Apocalipsis capítulo 7 que había unos ángeles que estaban deteniendo los vientos. Los vientos son todo ese tipo de cosas malas que vienen sobre la tierra, desastres naturales, guerras, bueno, todo este tipo de cosas que van a suceder, catástrofes, incendios, inundaciones, y que hay ángeles de Dios que están deteniendo. Pero ¿hasta cuándo van a detener? Porque de alguna manera nosotros notamos que a veces se sueltan algunos de esos vientos y van a detener hasta que sean sellados los siervos de Dios. Y definitivamente entendemos que toda esta obra es necesaria porque el Señor no va a permitir que el mal esté en la tierra por tanto tiempo. El Señor ya tiene determinado un día en que le va a poner fin a la humanidad, así como lo puso en el tiempo del diluvio. Les dio 120 años para que se arrepintieran y dijo: voy a intervenir. Ahora, aunque Dios interviene, va a haber una intervención general, mundial,
en donde Dios va a organizar la tierra, va a restaurar su reino y será un reino para siempre. Y solamente podrán estar allí aquellos que hayan sido sinceros y le hayan aceptado. A estos que son sinceros, que claman y gimen a causa de las cosas que se ven en la tierra y aún en los miembros de las iglesias, ellos van a recibir un sello, el sello de Dios. Y cuando ya esta obra se haya hecho, los vientos serán soltados y el diablo actuará de una manera muy abierta en la tierra, más o menos como cuando se le dio permiso de actuar contra Job. Y habrá muchas cosas terribles y mucho engaño, pero Dios tendrá seguros a los suyos. Ahora, como pregunta Natanael, ¿cuál es el sello de Dios en sí? Porque hemos leído que es el sábado. También hemos leído que es el Espíritu Santo. O como dice Nata, podrían ser los dos. Excelente. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Excelente Sí, introducción y repaso. Quisiera decirles algo muy importante. Es posible que hayan personas que estén escuchando este video y no estén de acuerdo con lo que estamos diciendo. No les queremos imponer nuestra interpretación. Y si tienen el tiempo, escúchenlo, tomen nota. Si tienen alguna argumentación en contra, aceptamos. No queremos que estén de acuerdo con todo. Nos dicen allí en el comentario, me parece que esta parte no, esta parte sí. Y nosotros sabremos entender y seguir profundizando, porque esta no es la última palabra. Pero también me gustaría, Edinson, aparte de lo que acabo de decir, que comentemos un poquito de lo que hablamos, de lo que significa gemir y clamar, que me parece un punto supremamente importante en este tema del sellamiento, ya que es una de las características de los que van a ser sellados. Gimen y claman. ¿Recuerdas lo que hablábamos ese día de lo que significaba? allí mismo dice, aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se ven dentro del pueblo, porque en esa visión, tristemente, el Señor le está mostrando a Ezequiel las abominaciones que se hacían dentro del templo, es decir, abominaciones hechas por parte de los mismos líderes y sacerdotes. Y había idolatría, allí se decía que adoraban el sol, que le daban la espalda a Dios, que había imágenes dentro del santuario del Señor. Entonces, los que clamaban a causa de esas abominaciones, clamar y gemir es gritar, llorar con dolor por lo que está pasando, con la intención no de criticar ni de destruir a los que están en pecado, sino con amor ayudarlos, interceder por ellos ante Dios. Eso es clamar y gemir. Y a eso es que hace alusión la Escritura, de que se necesita estas características para poder recibir el sello de Dios. Impresionante. Y citábamos varios ejemplos de lo que es gemir y clamar. Lo citábamos. Y es más, si uno se pone a analizar cada profeta, como estaba tan cerca del Señor y conocía el carácter de Dios, reflejaba ese carácter de Dios, porque el intercesor por excelencia es Cristo Jesús. Y la persona que se parece a Jesús o comience a parecerse a Jesús y crece en semejanza con Él, se vuelve un intercesor por excelencia, porque siente dolor al ver a sus hermanos pecando, al ver a sus hermanos lejos de Dios. En vez de sentir ira u odio o desprecio o ser un criticón, lo que hace es orar, llorar, gemir y clamar. Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Gemir es orar intercediendo: Señor, salva a tu pueblo, sálvanos, perdónanos, como lo decía Daniel, que a él en la Biblia no se le revela a Daniel ningún pecado, pero en el Daniel capítulo 9 él dice: hemos pecado, hemos herido tu corazón, hemos transgredido tu ley. Noten qué humildad la de este hombre de Dios. Y así van a ser las mujeres y hombres de Dios que van a ser sellados, van a gemir y clamar porque reflejan el carácter de Cristo y anhelan ver a sus hermanos y hermanas salvados y salvadas por el Señor, y por lo tanto oran intercediendo, pero también claman predicando, diciendo la verdad, para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Muy bien, muchas gracias, Natanael, excelente intervención. Termina de aclarar mucho el punto de lo que es gemir y clamar. Bien, pero entonces cuando pensamos en el sello de Dios, ¿cuál es el sello de Dios? Vamos a examinar, hay muchos pasajes que respaldan el sábado, pero hay dos en especial que dicen que el sábado es el sello de Dios. Puede haber más, pero vamos a tocar dos. Y uno de ellos es Éxodo, capítulo 31, versículos
15 al 18, dice: 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquí está directamente, expresamente manifestado en el versículo 17, diciendo del sábado: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Por lo tanto, cuando hablamos del sello de Dios, aquí está diciendo que el sábado es una señal, algo que iba a distinguir al pueblo de Dios de los demás pueblos, al que ama a Dios del que no lo ama. Por lo tanto, el sábado, además de ser un monumento de la creación de Dios, porque cada vez que usted escuche que se habla del sábado o del día de reposo, allí dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Estas personas que son selladas reconocen a Dios como creador, lo aceptan como no el creador solo de todas las cosas del universo, sino también de ellos. Por lo tanto, los que son sellados porque aceptan el sábado se reconocen como que le pertenecen a Dios. Le pertenecen a Dios. Y eso es lo que está manifestando el Señor a través de este texto. Bueno, aquí también está Ezequiel, capítulo 20, los versículos 11 y 12, para ratificar esta misma idea, y añadimos un elemento, o allí se presenta un elemento más para relacionar más lo del sello de Dios. Dice así: y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumplirá o que los cumpliere vivirá. Tengamos esto en cuenta: el hombre que cumple los decretos y estatutos de Dios vivirá. El siguiente dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Bien, sigue diciendo que el sábado es el día de reposo, pero añade varios elementos. El que guarda los estatutos y decretos que Dios nos da, o que Dios da, vivirá. El que los cumple, vivirá. Y luego aquí dice: les di mis días de reposo para que fuesen señal entre ellos y yo, y para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Es decir, que aquí está relacionando un elemento nuevo, que es la santificación. Está diciendo que aquellos que aceptan esta señal de Dios, que los distingue como suyos, como pertenencia de Dios, serán santificados. Y el pueblo de Israel por mucho tiempo tenía el guardar el día sábado como día de reposo como una señal. De hecho, cuando salieron de Egipto, era una señal que los distinguía. Y ellos, antes de entrar a Canaán, guardaban el sábado. Y era una señal que los diferenciaba del mundo. Porque el sábado era una muestra de entrar en el reposo celestial, o en el reposo del Señor, del que hablan también los profetas en el Nuevo Testamento. Porque hay un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, esa era una señal que les mostraba que entrarían a un reposo celestial. Aleluya. ¿Puedo decir algo, Edison? Claro, es que para mencionar que algunas personas dicen, y te han dicho seguramente, es que ustedes los adventistas adoran al sábado y no adoran a Dios. Ustedes hablan mucho del sábado. Es verdad en algunas personas. Algunos adventistas nos volvemos sabáticos y no cristocéntricos. Sin embargo, hay adventistas que reciben esa acusación, y esa acusación es injusta con ellos, porque aunque sí ellos hablan mucho del sábado, lo hacen en el contexto de Cristo. Y se puede hacer, porque es que nosotros no somos los que hablamos mucho del sábado. Si usted busca en la Biblia, desde el principio, la primera semana, el Señor habló del sábado. En Génesis 2:1 al 3, ahí dice que el Señor fue
quien le puso énfasis a este día. Y recuerden que en Génesis 1 y 2 se presenta el ideal de Dios o el deseo de Dios o el plan perfecto de Dios para esta tierra. Ahí nos muestra cómo Dios quería que nos alimentáramos, cómo Dios quería que viviéramos en cuanto al trabajo, porque dio trabajo antes del pecado. Nos muestra cuál es el día que Él quiere que guardemos. Es el plan perfecto de Dios, así que es Dios el que hace énfasis en el santo día de reposo. Él es el que lo llama santo porque lo santificó y Él es el que lo declaró bendito. Y si Dios bendice algo, ¿hasta cuándo es bendito eso? Edinson, ¿hasta cuándo? Lo que Dios bendijo perpetuamente será bendito. Lo que Dios bendice el hombre no lo puede maldecir, ni quitar, ni quebrantar, por lo menos sin cometer pecado. Entonces, Edinson decía que el que guarde los estatutos del Señor vivirá. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, pero hay que saber cómo es que alguien lo guarda. Es decir, Dios no va a salvar al hombre porque sea obediente, sino que cuando Dios encuentra al hombre, lo salva, lo transforma, entonces el hombre guarda la ley y por esto vive, porque el Señor le da el poder de guardar la ley y vivir en la ley de Dios, bendiciendo el nombre de Dios. No sé si vas a tocar también el tema, Edinson, de por qué decimos que el sábado es el sello de Dios. No sé si lo vas a tocar. Podemos decir que es el mandamiento más largo, pero también recuerdas que hay una característica del sábado, o lo digo yo, no sé si tú lo vas a decir. No, menciónalo. ¿Sí? Tiene 3 características especiales. Pero no me quiero adelantar porque me gustaría que lo mencionaras tú. No, está bien. Bueno, yo lo digo y tú puedes ahondar en lo que yo vaya diciendo también. El sábado tiene 3 características especiales y quizá un poquito más, porque es el mandamiento más largo de todos, está en el corazón de la ley, es el mandamiento que más veces menciona el nombre de Jehová. Y ustedes y yo sabemos que el tetragramatón es sagrado para los judíos y en esta ocasión no fue escrito por los hombres, los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Y Dios no hace nada, digámoslo así, al azar. Todo lo hace con propósito. Si ese es el mandamiento más largo y fue escrito por el dedo de Dios, si es el mandamiento que más veces menciona el nombre de Dios, es porque el Señor nos está llamando a algo especial, nos está diciendo, ojo, este mandamiento es especial, quiero que conozcan que este mandamiento es una distinción. Tiene 3 características: el nombre, el título y la jurisdicción. El nombre del Rey del universo, que es Jehová de los ejércitos. También tiene el título que es creador del cielo, de los cielos y de la tierra, y la jurisdicción precisamente de todo el universo. Él es el Señor de nuestras vidas, es el Señor del sábado, pero también el Señor de su pueblo, del remanente. Así que, mi hermano Edinson, puedes continuar. Excelente. Es por esta razón que Dios le ha dado tanta relevancia al sábado. No se le da relevancia a algo que no es necesario. Pero algo se hace necesario cuando se empieza a olvidar. Y como se está olvidando, por eso es que el mandamiento comienza diciendo acuérdate, o sea, no lo olvides, no lo dejes atrás. El profeta Isaías también nos llama a ser restaurador de calzadas. Y había algo que se estaba destruyendo y era ese deseo o esa voluntad del ser humano de guardar el sábado y reconocer a Dios como creador. Los adventistas mencionamos mucho el sábado porque no necesariamente nosotros ponemos el tema. Otros ponen generalmente uno está hablando del sábado. Siempre que hablas con una persona de otra denominación, van a llegar al punto del sábado. Entonces, como tú mencionabas, algunos creen, es que estos creen que se salvan es por el sábado. Pues definitivamente, entre los mandamientos, ¿cuál es el más cuestionado? Entre los mandamientos de la ley de Dios. La gente te los acepta casi todos, pero el sábado generalmente no. Entonces por eso es como un punto muy en común de diálogo. Pero nosotros los adventistas no estamos pensando que vamos a ser salvos por el sábado, porque de hecho hay personas que habrán guardado el sábado y no serán sellados. Por ejemplo, los judíos, muchos de ellos guardan el sábado, la mayoría guardan el sábado de una manera estricta, pero no creen en Jesús como el Mesías. Es decir, que guardar el sábado nosotros tenemos claro, muy claramente, el sábado no es lo que nos va a salvar. El que nos salva es Jesucristo a través de su sangre. Y de hecho, para aclarar más dudas e inquietudes, habrá personas que irán al cielo sin haber guardado el sábado. Por ejemplo, el ladrón en la cruz murió en pecado, no había guardado los mandamientos de la ley de Dios. Y hay personas que
tendrán esa tendencia a obedecer a Dios y a reconocerlo, y tal vez no conocieron de esta verdad. No hacemos de esto como una regla para que la persona sea salva, no, porque como dije ahora, vuelvo a decir, hay personas que han guardado el sábado y que actualmente tienen esta luz y tal vez la han enseñado y tal vez no serán sellados, porque el Señor mira el corazón. Entonces, pensemos más bien en el amor, en la tendencia a servirle a Dios, en entender, porque es que el que no entiende que Dios lo ama y que ha hecho tanto por él, no le va a obedecer como debe ser. Eso es lo principal. En la religión lo más importante es el amor. Jesucristo lo enseñó. De hecho, lo dijo cuando resumió la ley en dos: amar y amar. En la primera tabla, ama a Jehová, ama a Dios sobre todas las cosas. Y en la segunda tabla, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que nosotros realmente predicamos, Nata, y todos los que nos están escuchando, que Dios nos ama y que, como tú lo mencionaste, por amor nos sometemos a lo que Él diga. Uh-huh. Y lo que Dios dice para nosotros siempre es bueno. Dios no nos va a decir que hagamos algo que nos vaya a perjudicar, porque Él nos ama. Amén. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros y de lo que realmente tenemos necesidad. Aleluya. Gracias, Nata, por esa reflexión sobre las características especiales del sábado. Es el sello de Dios. Gracias a ti. Son sellos, tiene las tres características: el nombre, el cargo y la jurisdicción. Está claramente presentado allí. Y si alguien dijera, Edison, qué pena, y si alguien dijera, pero entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Mira que a Jesús le hicieron esa pregunta y él no nombró ninguno de los 10 en específico, pero los englobó a todos. Por cuando dijo, claro, amarás al Señor de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, dijo, los 10 están en el mismo nivel porque los 10 salieron del corazón de Dios. Sin embargo, como decía Edison, hay un énfasis que hacer, y lo hizo el mismo Señor. Él mismo dice, acuérdate. De ningún otro mandamiento se comienza diciendo acuérdate. Y recuerden que esa palabra no la puso Moisés, la puso Jehová con su dedo. Acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque él sabía que el hombre iba a intentar quebrantar la ley atacando el mandamiento que precisamente señala el sello de Dios y señala que Dios es el creador. La doctrina de la evolución ha tumbado la fe de millones de personas en el mundo, y el espíritu de profecía dice que si los hombres hubieran guardado fielmente el día de reposo, no habrían ateos en este mundo. Qué interesante. Pero aún así el pueblo de Dios también ha fallado en eso. Entonces ningún mandamiento es más importante que el otro, porque los 10 mandamientos salieron del corazón de Jesús, de Dios. Pero hay un énfasis importante porque el hombre está intentando quebrantar la ley de Dios atacando el cuarto mandamiento. ¿Listo, Edison? Muy bien, gracias, Nata. Bien, hay mucho más que podríamos decir con respecto al sábado como una señal entre Dios y nosotros. Pero también hay algunos textos que nos hablan sobre el Espíritu Santo como el sello de Dios. Uh-huh. Por ejemplo, miremos Efesios 4:30. Nata, si tú quieres, puedes leer Efesios 1, versículos 12 al 14, mientras yo voy leyendo. Miren lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Estamos viendo lo que dice aquí. Primero dice, no contristéis, o sea, no pongan triste al Espíritu Santo, no ponga, me lo está diciendo a mí también, ¿no? Uh-huh. Yo no debo contristar al Espíritu de Dios, con el cual fui sellado para la redención. Está hablando que el Espíritu Santo es un sello para redención. Redención es salvación. Ahora, si nosotros miramos el papel del Espíritu Santo en la salvación, sin Espíritu Santo no hay nada. Uh-huh. Nadie puede entender la palabra de Dios si no es por el Espíritu Santo que la inspiró. Amén. Nadie puede acercarse a Jesús si no es el Espíritu Santo que lo lleva. Amén. Nadie entenderá lo que es el plan de la salvación si no ha sido tocado por el Espíritu Santo. Uh-huh. Y dice, no lo entristezcan, no se resistan a Él, porque el Espíritu Santo quiere lo mejor. Y dice
que por él los Éfesos, los Efesios, la iglesia de Éfeso, los de Éfeso, gracias, fueron sellados para redención y asimismo nosotros. Y está haciendo una claridad de que con él estamos siendo sellados. Vamos con el otro texto de Efesios 1, versículos 12 al 14. para que nosotros que fuimos los primeros en Cristo seamos alabanza de su gloria. Vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía o las arras de nuestra herencia, hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. Uy, excelente, qué claro está ese texto, ¿no? El texto está diciendo nuevamente que a través del Espíritu Santo fuimos sellados. Fuiste sellados para salvación. Sin embargo, allí dice que hay un proceso. Primero, oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Luego de ese proceso, aquí nos está diciendo de alguna manera cómo obtener el Espíritu Santo. Dice que hay que aceptar la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y creer. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Mencionamos el versículo 12 porque se está hablando de Jesús, de Cristo, y luego de creer fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o sea, el Espíritu Santo prometido. Y vuelve y habla de un sello, y el sello lo que hace es identificar, este es o este pertenece. Y luego termina diciendo algo maravilloso, que es la garantía de nuestra herencia. ¿Quién? El Espíritu Santo, que es el sello. Ese sello es la garantía de la promesa. Como cuando un cheque no tiene firma ni sello, no es válido. Y aquí está diciendo que el Espíritu Santo es el sello que nos garantiza esa redención. Aleluya. Y para la alabanza y gloria de Jesucristo. Qué bendición. Edinson, me gustaría mencionar un texto que es 1 Corintios 12:3, que dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y me parece recontra importante esa frase, porque miren, si tan solo para llamar a Jesús Señor, y yo intuyo que debe ser de manera sincera, no es el que llama Señor, Señor con un objetivo descabellado o hipócrita, sino el que llama a Jesús Señor con el sentido que tiene, diciéndole: Señor, tú eres el Rey de mi vida. Entonces nadie lo puede hacer si no es por el Espíritu Santo. Asimismo, nadie puede ser sellado sin el Espíritu Santo. Hasta ahí dejo para que tú sigas ahondando, mi querido pastor Edinson. Excelente, excelente. Mira todos estos textos que nos dan la idea clara de que el Espíritu Santo es el sello. Ahora, el texto anterior se refuerza también en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En diversos libros, en diversas cartas, Pablo menciona al Espíritu Santo como un sello, como unas arras, unas garantías. Definitivamente el Espíritu Santo está haciendo mucho por los seres humanos. En la primera parte nosotros vimos que el sábado era la señal entre Dios y su pueblo, y aquí estamos viendo el protagonismo del Espíritu Santo también marcando al pueblo de Dios. Pero ha llegado la hora de que... Edinson, qué pena, tocaste tu micrófono y dañaste tu audio, no está sonando. Está sonando. Habla. Ahora lo saco y lo... Trata de no tocar ahora, por ese lado, porque cada vez que tocas por ahí se va. Ahora sí. ¿Se escucha? Perfecto. Ok, entonces volvemos a la pregunta.
La Biblia, por un lado, nos está hablando del sábado como una señal entre Dios y su pueblo. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo es el sello. La Biblia no se puede equivocar. Volvamos entonces al principio del texto. Cuando nosotros miramos Apocalipsis, que lo mencionamos en el tema anterior, Apocalipsis capítulo 7, decía, ponles un sello en la frente, ¿cierto? No se iban a soltar los vientos hasta que no se pusiera un sello en la frente. Mencionamos que en la frente nosotros tenemos el cerebro, allí están nuestras facultades mentales. Y definitivamente con el cerebro, con el entendimiento, es que nosotros aceptamos al Señor. No es con ninguna otra parte del cuerpo, es la cabeza. Y allí es que va el sello. De manera que cuando usted va a guardar el día sábado como día de reposo, no lo guarde de una manera mecánica, guárdelo con el entendimiento. Así como se adora a Dios, es con el entendimiento. Y precisamente esta es la parte, el cerebro, en la que el Espíritu Santo puede conectarse con usted y conmigo. No hay otra parte. Por eso es que dice que el sello va en la frente. Ahora, ¿cómo podemos unir estas dos cosas? Definitivamente, el Señor distingue a su pueblo porque lo acepta o no lo acepta como creador. Y si nosotros vamos, bueno, yo creo que más adelante tocaremos este tema, pero si nosotros vamos a hablar de la marca de la bestia, cuando se habla de la marca de la bestia, todos sabemos que es no reconocer a Dios como creador, porque se está imponiendo un día de reposo que no fue el que él escribió con su propio dedo. Entonces Dios distingue o mira la tendencia de la obediencia del hombre a través de la disposición de reconocerlo como creador. Y la manera de reconocerlo como creador, que también está resaltado en el mensaje de los 3 ángeles, ¿cierto? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea, en Apocalipsis se habla de que hay que reconocer a Dios, y el monumento de la creación de Dios desde el mismo Génesis, antes del pecado, es el sábado. Entonces Dios distingue, y esos que tienen esa tendencia a obedecer a Dios antes que a los hombres, porque lo voy a decir abiertamente, el domingo es un mandamiento de hombres y el sábado es la voluntad de Dios. Amén. Entonces los que tienen esa tendencia a hacer lo que Dios dice, como Pedro mencionó, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, entonces se someten a la autoridad de Dios, a hacer lo que Dios diga. Y si el punto que están cuestionando en la humanidad es el sábado, eso es lo que Dios dice, y a través de él se reconoce como creador. Entonces aquellos que reconocen a Dios como creador, que lo aceptan como hechura suya y están dispuestos a adorarlo, son los que reciben el sello del Espíritu Santo. Son sellados, como dice allí, porque creen en Dios, porque quieren seguir lo que Él dice, porque aceptan sus normas y sus estatutos y los obedecen por amor. Y repito, los obedecen y les sirven por amor. Estas personas son las que van a recibir el refrigerio del Espíritu Santo, que es la promesa de Dios, la lluvia tardía para estos tiempos. Aleluya. ¿Algo que decir? Me acuerda mucho lo que le dijo Jesús a Nicodemo: el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y recuerden que entrar en el reino de Dios no es que ya lleguemos al cielo. Entrar en el reino de Dios es hacer parte del reino de la gracia, inclusive comenzando en esta tierra. Cuando alguien entra al reino de Dios, y aquí viene una parte muy importante del sello, porque Edinson, recuerda que el sello es pertenencia, identidad y protección. Muy bien, sí, señor. Cuando pertenecemos al reino de Dios, cuando nacemos de agua y del Espíritu, es decir, cuando aceptamos a Cristo y Él nos da una nueva naturaleza, somos bebés espirituales, pero ahí en el cielo se escribe nuestro nombre porque hemos nacido en la familia celestial por la sangre del pacto, por la gracia de Dios, y se nos ha dado el Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí somos separados para Dios y pertenecemos a Dios. Ahí comienza el proceso del sellamiento.
para la gloria del Señor. Sin embargo, hay algo más que yo creo que Edinson va ahorita a ahondar en la cuestión de la identidad y de la protección. Importante, el sábado es el sello de Dios y así será, pero recuerden que es el sello de Dios específicamente en la escatología bíblica, en el tiempo final, porque por eso en este momento hay gente que se está muriendo en otras religiones y no han guardado el sábado, pero Dios las va a juzgar de acuerdo a la luz que tuvieron. No lo guardaron, murieron en Cristo, de acuerdo a la luz serán salvas en Cristo, pero no guardaron el sábado. Sin embargo, en el tiempo final, en la escatología bíblica, nadie quedará con excusas, porque la luz de Dios se manifestará en todo su esplendor, la iglesia predicará con el poder del Espíritu Santo en toda su plenitud, y la verdad del sábado o la verdad de los 10 mandamientos será clara, y allí es donde entra el sello escatológico de Dios. El sábado se vuelve el sello de Dios, y todos los sinceros que tengan el Espíritu Santo tendrán también el amor de guardar el sábado como día de reposo, aunque va a haber persecución, porque estos se negarán a guardar el domingo como día de reposo. Bien, puede seguir mi pastor Edinson. Excelente, excelente, amigo Nata. Gloria Qué a Dios. bueno que tengas en cuenta todos esos puntos para dejar un Que poquito tú vas hablando más. y yo diciendo, ay, verdad, Edinson me dijo esto. Yo ahí voy tomando nota y aprovechando las perlas que vas dando. Qué bueno, Nata, que vayas dándole un poquito más de sentido a la charla para que tenga una estructura mejor. Excelente. El Señor es muy excelente. bueno, el Señor es muy bueno, gloria a Él. Ahora, yo quiero que recordemos un asunto con los discípulos. Yo quiero hacer la pregunta, ¿cuándo fue que los discípulos fueron sellados? Es para que miremos algo que es muy importante a la hora de recibir el sello, o los que pretenden recibir el sello, o pretendemos, porque de verdad, Nata, que yo creo que tú quieres recibir el sello y yo también. Amén. ¿Quién no quiere recibir el sello para tener una experiencia tan nueva y regocijarse en todo lo que tenga que ver con lo espiritual? Porque a veces nuestra naturaleza nos lleva a otras cosas. Todos queremos eso, y yo creo que no hay una persona que no haya pedido, Señor, derrama tu espíritu sobre mí, así como en los discípulos. Pero miremos que los discípulos al principio fracasaron. Ellos no estaban sellados al principio. Habían sido tocados por el Espíritu Santo. Y el Señor les había dado ya autoridad para echar fuera demonios, ¿cierto? Para sanar. Ellos predicaban, incluso hasta bautizaban. Pero termina el ministerio de Jesús. Es la última noche que van a estar con Él, y fallaron. Hubo una prueba terrible para ellos. Esa era una prueba terrible para Jesús. En ese día, Jesucristo, esa noche, Él sudó sangre, porque estaba sintiendo todo el peso del pecado de la humanidad. Y se estaba sintiendo solo, porque el pecado había hecho una barrera tan grande que Él sentía que necesitaba apoyo, necesitaba al Padre más que nunca, y se aferraba al Padre. Y allí le mencionó a Pedro algo especial. En Mateo 26:41 le dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús se lo dijo porque Él lo hacía. Esto lo mencionamos antes, Jesús lo hacía. Velad y orad. Pero Pedro no veló y fracasó. Todos se escandalizaron cuando Jesús se dejó capturar y salieron como ovejas sin pastor, así como Jesús se los había mencionado. Pero cuando ya Jesús resucita, arregla el asunto con Pedro, que lo había negado 3 veces. Luego les dice: estén unánimes en oración, ayuno, velando. Los mandó a velar y a orar. Y cuando se hablaba de velar y orar, siempre para los judíos estaba incluido el ayuno. Y si de pronto alguien dice, no, ahí no dice el ayuno, nos podemos ir más atrás. Una vez que los discípulos estaban tratando de echar fuera a un demonio, y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿nosotros por qué no pudimos? Él dijo: este género solo sale con oración y ayuno. Es decir, velar, orar y ayunar para obtener éxito. Solamente cuando los discípulos estuvieron dispuestos a hacer esto, es que fueron sellados.
recibieron la lluvia tardía, el refrigerio del Señor. Amén. ¿Y cuál fue la diferencia entre la vida de ellos cuando estuvieron con Jesús y luego de recibir el Espíritu Santo? Jesucristo incluso les dijo en el libro de San Juan, decía, a ustedes les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya les voy a enviar el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda la verdad y les enseñará y les hará entender las cosas que yo les he explicado. Les conviene. Entonces, cuando reciben el Espíritu Santo, aquí lo quiero unir con algo que se mencionó hace un momento en Ezequiel. Decía al final, para que sepan que yo soy Jehová que os santifico. Es decir, la santificación. Entonces quiero unir esto. Los discípulos no habían sido santificados. Iban en ese camino de la santificación, pero iban muy flojos. Pero luego, cuando ellos empezaron a orar, a ayunar y a velar, fueron santificados. Y en esa santificación, ese proceso es como que hubieran sido graduados, o entre comillas graduados, porque recibieron el sello de Dios que era el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en esta obra de sellamiento, no podemos dejar por fuera la santificación, porque la santificación es el proceso en el que nosotros vamos cada día acercándonos más a Dios. Y mientras más cerca de Dios estamos, aunque nos vemos más imperfectos, definitivamente vamos dejando una cantidad de defectos. Y esa es la santificación, es un proceso en el que nosotros vamos haciéndonos santos o separados para Dios. Y mientras más nos acercamos a Dios, más suyos somos. Y esa es la santificación. Entonces, miren que hay una cantidad de textos que nos relacionan la santificación. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. De manera que si una persona quiere recibir el sello de Dios, debe pensar en la santificación. Y la santificación es sentir que yo estoy separado para Dios, que le pertenezco a Él, y si le pertenezco a Dios, yo debo vivir como Él anduvo, o debo vivir para Él. De eso se trata. Esto lo ratifica también Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Es maravilloso. De alguna manera nos sigue diciendo, traten de vivir de una mejor manera. Los discípulos empezaron a vivir de una manera mejor. Y aquello que había sido el problema, ¿cuál era el problema de los discípulos? Querían ser el primero, querían ser el mejor, querían ser el centro, querían estar al lado derecho de Jesucristo. Y cuando el Señor les dijo que todas las cosas las volvieran en común, es porque esa era la mayor debilidad que ellos tenían. Tenían que ser quebrantado ese orgullo o morir al yo, como Pablo lo mencionó. Entonces la santificación. Sí. No, termina la idea para decir algo sobre eso. La santificación es morir al yo, porque cuando nosotros decidimos hacer algo en contravía de lo que nos está enseñando el Señor Jesús, estamos poniendo el yo adelante. Y si el yo está adelante, no hay santificación, no hay separación para Dios. No estoy siendo separado para Dios. Soy separado para Dios cuando yo permito que Él prime sobre mí. Adelante, Nata. Interesantísimo que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio y Jesús viene precisamente bajando del monte. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Orando. Los discípulos están intentando echar fuera demonios sin tener una vida de oración y de santidad que los respaldara. Y esto nos enseña algo muy importante. Sin el Espíritu Santo, ustedes y yo solo intentamos obedecer a Dios, pero no podemos. Así como los discípulos intentaban echar fuera el demonio y no pudieron. Pero Jesús, que venía de una conexión con Dios, no solamente de la montaña, sin embargo en ese momento venía de orar, de estar en comunión con Dios. Y él vivía en comunión con Dios. Y también la Biblia nos dice que Jesús no hizo nada si no fue por el poder del Espíritu Santo, porque Jesús quería ser nuestro ejemplo.
Él tenía el poder para trabajar independiente del Espíritu Santo y echar fuera demonios con su propio poder, pero dependió en todos los aspectos del Espíritu Santo, porque fue lleno del Espíritu Santo para darnos ejemplo. Así que igual, ustedes y yo no podemos jamás guardar el sábado sin la gracia y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo vamos a estar intentando y no lo vamos a lograr nunca, ni vamos a ser obedientes en ningún aspecto si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y Edinson decía algo muy importante. Antes de recibir el Espíritu Santo, los discípulos obedecieron la orden del Señor. ¿Qué era? Estén juntos, orando, rogando, clamando, vigilando, ayunando. Y también les tocó confesar sus pecados delante de Dios, pero también confesarse entre ellos todo lo malo que sentían del otro. Pedro, me parece que tú siempre quieres hablar y quieres figurar, y a mí eso me ha dolido, pero te lo confieso porque quiero que me perdones por sentir eso. Y Pedro decía, no, perdóname tú a mí. Entre ellos, hermanos, hubo un ambiente de amor, un ambiente de humildad, de sinceridad, porque el Espíritu Santo los estaba guiando a la purificación, para limpiar el templo, que estuviera de tal manera que estuviera listo para ser lleno del Espíritu Santo. Hay que limpiar el templo, pero por favor, hermanos, algunos leen los textos de la Biblia que son como este que el pastor Edinson leyó, que dice, sed santos porque yo soy santo, y leemos los textos de la hermana de Juan que dicen, a vosotros os toca limpiar el templo, purificar. Sí, es verdad, a nosotros nos toca hacer nuestra parte, pero nunca haremos nuestra parte solos. Siempre en todo el proceso de la vida cristiana, el Espíritu Santo está para asistirnos, para ayudarnos. Nada lo podemos hacer solos. Todo lo podemos hacer con Él. Y la buena noticia es que Él nos quiere ayudar. Amén. Amén. Mira, y otro texto como para cerrar la idea de la santificación relacionada con el sello. En segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es apartarse de iniquidad? Apartarse de todo lo malo, es estar en el camino de la santificación, avanzar en la santificación, es apartarse de iniquidad. En el otro texto también dijo, apártese de fornicación. Cuando dijo que la voluntad de Dios era vuestra santificación, dice que os apartéis de fornicación. Y aquí dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? El del Espíritu Santo, que tiene que ver con la santificación. ¿Por qué yo he tratado, o por qué hemos tratado de introducir lo de la santificación? Porque algunas personas pretenden o pretendemos ser selladas, así como en un abrir y cerrar de ojos, y que para todo el mundo va a haber lenguas de fuego en la cabeza. No, hay que aterrizar. Hay que aterrizar y mirar que la parte humana, como tú lo mencionas, Nata, es disponerse para que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Cómo me dispongo yo? Pues Jesucristo le dijo al joven rico, porque veía que ese era su problema, venda todo lo que tiene y délo a los pobres. ¿Por qué? Porque él amaba las riquezas y las riquezas estaban por encima de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hay en mi vida y en tu vida que está por encima de Dios? Porque la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. La voluntad de Dios es que si mi problema es la fornicación, me aparte de fornicación. Si hay cualquier clase de iniquidad, apártese de iniquidad, es la voluntad de Dios. Ahora, alguien puede decir, pero yo ¿cómo hago si yo tengo esta tendencia a fornicar, a pecar, a robar, a mentir y a cualquiera de estas otras cosas? O infinitas, porque los seres humanos tenemos infinitos problemas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vuelva al consejo del Señor Jesús. El consejo que dio expresamente a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, si usted y yo no tenemos esa voluntad de dejar algo malo que nos gusta, pues hay que humillarse en oración, reconocerlo y buscar a Dios. hay que madrugar a orar, hay que depender de Dios,
Hay que evitar el camino del mal. Si yo sé que por allí voy a ser tentado y no estoy pensando que voy a caer, pero siento que hay un riesgo, no me meto por allí. Y más bien dedique un tiempo para orar. Y el Señor podrá poner en nosotros esa voluntad, porque el problema de nosotros es que no tenemos voluntad. Sabemos lo que debemos hacer, lo que es bueno, pero no tenemos voluntad ni siquiera para orar, para estudiar la palabra de Dios menos. Entonces, como no tenemos esa voluntad, la voluntad se fortalece en la medida que nos sometamos a Dios y hagamos lo que Él dice. Para que hubiera éxito en las bodas de Caná, María dijo, hagan lo que Él dice. Ahora, si Él es sabio y ya nos ha dicho qué hacer, hagámoslo. Y ahora más que nunca, Nata y todos los que me escuchan, yo sé que tú lo sabes, ahora más que nunca necesitamos humillarnos ante Dios, porque el problema con el orgullo es muy serio y se manifiesta de muchas maneras. Tenemos un problema serio con el orgullo, con la vanidad, con nuestra propia opinión, y que no nos pueden decir algo porque nos herimos. Cuando nos herimos fácilmente por algo que nos dicen, evaluemos, no. Hay mucho orgullo en nosotros. A cada rato sentimos que se hiere la susceptibilidad, y es precisamente por eso, porque el yo está primando. Y si el yo prima, no seremos separados, no seremos santificados. Así sepamos la verdad del sábado, así sepamos que la lluvia tardía viene y conozcamos los eventos finales, cómo van a ser, y aún haciéndole un seguimiento perfecto de qué viene después de esto y cómo manejo las profecías. Si no soy santificado, si no me he apartado, si el yo no muere, no puede el Señor derramar su Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Pero sin pagar el precio, Nata, ¿es cierto que es imposible? Imposible. Amén. Bueno, habiendo escuchado sobre todo la palabra de Dios, porque yo creo que la palabra de Dios habló. Nosotros los agentes humanos tratamos de repetirla y decimos cosas con nuestras ideas, y esa es la parte imperfecta de todo esto. Pero Dios es maravilloso y es perfecto. Amén. Espero que nosotros queden los textos que el Espíritu Santo inspiró, y que así como inspiró la palabra, inspire a cada uno de nosotros a entender este tema y que tengamos el deseo de ser sellados para salvación. Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Amén. Concluimos el sábado, el Espíritu Santo es el sello interior en nosotros. Allí el Señor nos sella interiormente con el Espíritu Santo. Y en el tiempo final, ya estamos en ese tiempo, el sábado es el sello escatológico exterior que se va a ver. O sea, la gente va a reconocer al pueblo de Dios, los ángeles van a reconocer al pueblo de Dios porque tienen el Espíritu Santo y guardan los mandamientos de Dios por la fe de Jesús. Amén. Si tienes algo más que decir, lo puedes decir y tener la oración, mi querido Pastor Edinson. Está bien, muy buena la conclusión, Nata. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en lo alto de los cielos, nuevamente te damos gracias porque nos has permitido estar aquí, orando, estudiando tu santa palabra, buscando tu voluntad. Amén. Porque realmente cuando estudiamos tu palabra estamos buscando tu voluntad. Y es un clamor también, diciéndote, Señor, ayúdanos a morir al yo. Que el yo no se interponga en la santificación que tú quieres para nosotros. Tú nos quieres santos, separados. Quieres que seamos obedientes. Y lo más importante, tú quieres que seamos felices en la obediencia. Tú no quieres la infelicidad del ser humano. Y tú sabes que es lo mejor. Perdónanos por nuestras malas interpretaciones y por dejarnos llevar por nuestros falsos juicios. Estamos engañados, Señor, pero queremos conocer la verdad y mantenernos en ella siempre. Amén. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Y al permanecer en ti se logre la santificación y finalmente seamos sellados definitivamente con la lluvia tardía, que es la promesa para tu pueblo en estos últimos días. Gracias, oh Padre, porque nos escuchas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Gracias, hermanos y hermanas. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para ustedes, les invitamos a darle me gusta, les invitamos a colocar un comentario con mucho amor y respeto. Tienen todo el derecho de estar de pronto de diferir en lo que nosotros hemos dicho, pero háganlo con amor, con respeto, y nosotros con mucho amor también vamos a responder y vamos a estudiar el punto. Además, compartan este mensaje con sus contactos. Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Amén.